A finales de los 70, pues la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, del Movimiento Urbano Popular y sus movilizaciones, pues siempre un poco el debate se da en torno a de qué manera solidarizarse, de qué manera impulsar esas luchas para que avance el conjunto de la sociedad y no solo un segmento. Desde el punto de vista también de la acción, otro debate es el de si el camino para transformar a México era por la vía armada, sobre todo después de las represiones al estudiantado en 68 y en 71, y muchos definieron que era imposible seguir vías pacíficas desde la izquierda para transformar democráticamente a México, y por eso se crearon, a juzgar por los informes que ahora tenemos de quienes están haciendo estudios al respecto, pues más de 40 organizaciones armadas que tuvieron como característica que nunca se vincularon, nunca tuvieron una eficaz coordinación como en otros países, que creara un ejército y un comando coordinado para que hubiera un efecto positivo su participación. En algún tiempo hubo un debate muy fuerte sobre reforma o revolución, debate central. Con el correr de los años, el conjunto de organizaciones políticas de la izquierda han optado por privilegiar la vía pacífica del cambio, el ascenso electoral al poder, la lucha en las instituciones. Por ejemplo, hay otro debate importante que se dio en su momento, fue un debate sobre la definición ideológica. Las organizaciones de izquierda se decían marxistas, casi todas, y dentro del marxismo había marxistas leninistas, había trotskistas, había maoístas, por lo menos. Ya no se da ese debate en ese terreno. Ese debate ideológico pues buscó recuperar pues lo más positivo de todas las vertientes. Hay otro debate que se dio entre estas vertientes y quienes consideraban que había que basarse en la historia nacional. Entonces se ha recuperado la experiencia universal, pero también hay un peso mucho mayor de lo que ha sido nuestra propia historia en nuestra conducción. Por ejemplo, o sea, gran parte de lo que es nuestra actuación política busca apoyarse en la experiencia del general Lázaro Cárdenas, en el zapatismo, en estas experiencias históricas de la vida de México. Yo me acuerdo que en las cantinas discutíamos por una frase de Lenin, una frase de Engels, una frase de Marx, una frase de Trotsky, y nos peleábamos sobre eso. Esas eran las diferencias. ¿Por qué? Porque no había intereses económicos. La mística de izquierda era lo que nos dividía, y al final yo encontraba que no había grandes diferencias, que en la práctica hacíamos lo mismo, peleábamos por lo mismo. Las diferencias en la izquierda surgen a partir, como diría Heberto Castillo, gran amigo, gran gurú para mí, decía que cuando la izquierda nos costaba, entonces no había grandes diferencias. Cuando la izquierda dio cosas, dio posiciones, dio poder, entonces la gran discusión de la izquierda no se da en el sentido ideológico, se da en el sentido de intereses. Pero en América Latina el problema se planteó con todo vigor con el triunfo de la Revolución Cubana en el 59. Entonces, todo impulso a la lucha armada fue muy grande, ¿no? Después de esto, con la experiencia europea de los partidos comunistas, partidos muy grandes como el italiano con 10 millones de adherentes, o el francés, y toda la complejidad de la Guerra Fría,
se empezó a plantear consistentemente el problema de la vía pacífica al socialismo, que en el caso latinoamericano se empezó a vivir con mucha riqueza política en Chile, pues desde 1960 y pronto, 63, 65, las primeras elecciones en donde los socialistas y los comunistas en alianza están disputando la dirección del país. Yo diría que lamentablemente no hay discusión sobre este tipo de temas. Las discusiones son sobre quién va a ser candidato a tal o cual cosa, sobre cómo modificar el estatuto del partido para tal o cual situación. No hay, o sea, te lo digo de otra manera, yo soy fundador del partido y nunca he recibido un solo curso de capacitación de nada. O sea, nuestra izquierda, la del PRD, ha dejado atrás esa gran tradición de estudio, de discusión, de análisis, de un periódico, de una revista. No tenemos ni una biblioteca aquí, ni una hemeroteca, no tenemos nada. O sea, la verdad es que una izquierda que no es una izquierda que plantea la necesidad del trabajo académico, del trabajo de formación política, del trabajo de análisis, está perdiendo buena parte de su esencia fundamental. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha. Es más, te lo voy a plantear así, incluso creo que no, es decir, creo que ni la izquierda interpreta correctamente lo que es la izquierda, porque además los criterios para interpretar esta izquierda van a cambiar, son cambiantes, ¿no? Es decir, van a cambiar con mucha velocidad y digamos, se adaptan a momentos y condiciones muy concretos, ¿no? Muy específicos. Sí, yo no creo que la gente en México se tenga una visión como muy clara de lo que es la izquierda. Prueba de ello es el PRI, ¿no? Mucha gente pensó durante mucho tiempo que el PRI era de izquierda, ¿no? Que el PRI era la izquierda. Bueno, y hay que aceptar que tuvo un periodo en el que el PRI impulsaba políticas sociales progresistas y con Lázaro Cárdenas se echaron a andar programas sociales importantes, etcétera. Yo creo que sí, y no solamente yo, porque a pesar de los estereotipos o a pesar de la imagen nociva que se ha querido crear de los medios, se comparte la idea de un proyecto en donde hay un componente social en el eje fundamental de este proyecto y hay un principio de honestidad, que claro, por las condiciones actuales, ha sufrido muchos reveses con los problemas de corrupción que se han acreditado dentro del propio PRD, y eso también hay que asumirlo para poder remontar esta imagen negativa que en ocasiones se ha presentado y que realmente es condenable. Pero la gente tiene muy claro, y por eso tenemos una corriente electoral tan estable, donde a pesar de ser vapuleados por los medios de comunicación, calumniados, criticados, nosotros tenemos una base electoral estable y creciente. Yo pienso que sí, no necesariamente certera, no necesariamente correcta, pero yo creo que la gente tiene una visión de lo que es la izquierda y la asocia con todos aquellos que se oponen al régimen, que luchan por reivindicaciones económicas, por reivindicaciones sociales, aunque también una buena parte de la población la asocia con una posibilidad de confrontaciones violentas. Los de ahora, quién sabe, ¿eh? Porque esto que yo llamo una oleada de derechización para atrás, o sea, salta para atrás y seguimos saltando para atrás, hace que los jóvenes no sepan ni en qué mundo andan viviendo. Pero todos los que tenemos, yo creo que de 50 o 40 años para acá, hay memoria de todo eso. Nosotros, por ejemplo, ¿no? Yo me considero sobreviviente del 2 de octubre, ¿eh? Además de que participé en el movimiento, pero yo soy sobreviviente de la Plaza de las Tres Culturas. Y mis hijos, cuando sacaron de la lata la película aquella de Rojo Amanecer, me fui con ellos, estaban chiquillos, hace muchos años, ¿no? Para ver esa película juntos y para describirles y decirles lo que había pasado. Pero ellos crecieron con amigos nuestros que estuvieron en la plaza y que también son sobrevivientes y que también tuvieron situaciones de esas. Bueno, esas generaciones de cuarentones no han perdido la brújula en general y la izquierda los marcó. Hoy, después de los que nacieron en los 80s,
estamos ahora sí que muy mermados, ¿no? Y muy confundidos, pero también porque así estamos los viejos y todos los demás, ¿no? Hemos de encontrar la solución. Yo creo que, claro, si uno se remite a las definiciones teóricas de la izquierda, creo que es difícil que el mexicano medio lo entienda así, pero sí me parece que hay en el sentir colectivo, en el imaginario colectivo, creo, sí una percepción de lo que es la izquierda, y me parece que ahí también tenemos problemas porque, bueno, hablábamos hace rato de distintas izquierdas y existen posturas de izquierda pues muy marginales, con poca capacidad de llevar opiniones y posturas a la mayoría de los mexicanos, y existen posturas de izquierda que logran transmitir mensajes y códigos a círculos muy importantes de la población. Y ahí evidentemente hay una desventaja. Particularmente la postura que logra llegar a sectores más importantes, pues es aquella representada por la izquierda electoral. El pueblo unido jamás será vencido. Bueno, en general la derecha es la fuerza que busca mantener el estado de cosas imperante, a pesar de que este represente intereses de minorías e incluso depredadores desde el punto de vista social, cultural, ecológico, ambiental, ¿no? Para mí es la derecha en general. En el mundo capitalista, pues la derecha es aquella que representa los intereses del gran capital, particularmente su sector hegemónico, ¿no? Las corporaciones, sobre todo financieras, ¿no? Creo que el ejemplo viviente es el que tenemos en nuestro país, ¿no? Es una confederación de fuerzas muy complicada, muy transnacionalizada, obviamente. El eje hoy de la derecha mexicana está fuera del país. Eso fue la obra maestra de Carlos Salinas, la transnacionalización de la economía mexicana. Y sus pies más importantes son los monopolios internos. No la economía de mercados. En este país no hay economía de mercados, el gran engaño. Esta no es una derecha de mercados, es una derecha oligopólica y monopólica, eso es obvio. En este país no hay economía de mercado, hay economía de monopolios. Ni hay economía de mercado porque no hay mercado interno. Es una economía que vive del mercado de los demás. Aquí destruyeron la economía de mercado, es al revés exactamente. Creo que es un... podemos pensar que es la parte de una visión muy reduccionista de la sociedad vista a partir de cierto tipo de criterios que se podrían considerar moralizadores, ¿no? Pero que finalmente la realidad misma les impone una conducta de doble moral, ¿no? De doble moral, porque tú no puedes estar al frente de un gobierno y ver los problemas de salud pública, por ejemplo, por un lado, y luego ver los asuntos en términos religiosos y que la parte religiosa te norme. Yo creo que la religiosidad podríamos pensar que podría conducir a una cierta visión ética del mundo, ¿no? El ser buenos. Pero este tipo de cuestiones llevadas al centro mismo de la sociedad, pues se ha ido convirtiendo en un obstáculo para el desarrollo de muchas cosas. O sea, en términos generales, estas cuestiones de grupos de derecha neoliberales, de una adscripción muy fanática a los mecanismos del mercado y a la actividad particular y una serie de y también a una degradación del pensamiento y de la vida social digamos avanzada que se ha tenido, ¿no? Todas estas cuestiones de trivialización, de falta de respeto a
todos los elementos de la vida de los individuos son extremadamente deterioran la vida social y son de derecha. En la actualidad, pues todos los ligados fundamentalmente, antes ya usted que en la época de la colonia pues eran los ligados con la iglesia, ¿no? Con el poder de la iglesia, aunque no toda la iglesia, pero sí con el poder de la iglesia. Después en la época de Porfirio Díaz, pues eran los ligados con las minas y hasta cierto punto también con la alta burocracia. En la época actual, ahorita ¿dónde está la derecha? Bueno, pues está ligada fundamentalmente con los que se oponen al cambio y si usted me pregunta a mí, pues con los que apoyan al PAN, al Partido de Acción Nacional, y que siempre ha querido, pues ahorita con los de la globalización también, ¿no? Con los que quieren abrir el comercio, las actividades económicas y sin límites, sin regulación del Estado y todo en beneficio de unos cuantos, y que creen que las diferencias pues se deben a un orden natural. Bueno, yo considero a la derecha como una también expresión de la lucha de clases. O sea, para empezar, la derecha muchas veces ni reconoce que existe una lucha de clases, siempre habla de una armonía posible, siempre habla de una convivencia amigable un futuro que se puede desarrollar con toda la armonía en estas condiciones, en un capitalismo como el que se vive. Y para seguir, pues yo creo que son grupos y organizaciones que representan objetivamente, independientemente de si tienen conciencia de ello o no, los intereses de clase del capital, de la burguesía, de la grande, de la mediana, de la del medio, pero son expresiones de eso. Y eso es independiente del sector social al que pertenezca la gente. O sea, dentro de grupos de derecha puede haber obreros, puede haber campesinos, estudiantes, maestros, lo que sea. Pero independientemente de que pertenezcan a ese sector social, los intereses que objetivamente representan, expresan, defienden, son los intereses de ese sector de la sociedad. La derecha es la intolerancia total, y más la derecha, que por lo general la derecha está unida a sectas religiosas, pero aquí en nuestro país la derecha que está unida a lo más conservador de la Iglesia Católica es verdaderamente algo para preocuparse. Nosotros aquí, durante el gobierno del PRI, los 60, 70 años que estuvo el PRI, pues no teníamos idea de lo que era la derecha, de la intolerancia de la derecha. Lo decíamos, pero no hacíamos ejemplos de la derecha fascista, de la derecha nazi en Alemania, de los falangistas en España, etcétera. Pero no los habíamos tenido en vivo y a todo color como los tenemos ahorita en nuestro país. Eso podría ser la mejor definición. La derecha es la intolerancia total. Mira, por ejemplo, yo conocí personalmente a Siqueiros, y conocí un montón de artistas, porque todo el movimiento de izquierda va... Aquí en tus preguntas te faltan poetas, cineastas, escultores. Bueno, yo conocí poetas, cineastas, escultores, pues del PC, incluso comunistas y de izquierda, y seguirán, que son todos los que son críticos de la sociedad y otros. Ahora a lo mejor no militan en ningún lado, pero el mismo PRD, el mismo movimiento de López Obrador, no traía a un montón de artistas ahí trabajando, comprometidos con la lucha. Siqueiros era un hombre muy tierno, muy amable, muy decente, ¿no? Muy fino. Pues digo, que ahí voy con una hojita, todavía la guardo, una hojita ahí, que oye compañero, que nos des quién sabe qué para, no me acuerdo qué cosa de propaganda, ¿no? Y entonces se puso a explicarme el mural, hablando de arte. Y yo pelaba los ojos, porque nunca pensé que un pintor, para hacer un mural, tuviera que estudiar, y ahí tenía el montón de libros de la historia. Y decía, es que tenemos que estudiar para poder plasmar plásticamente la historia, y correcto. Entonces, digamos, me impresionó mucho porque me di cuenta que ser un pintor y de esos que estaban comprometidos, porque todo el movimiento pictórico mexicano, ahora sí trascendente del siglo XX, pues
es de izquierda, les guste o no les guste. Ya después empezaron otras manifestaciones, ¿no? Bueno, yo viví una época que hoy veo con una enorme apreciación. Una época que abrió el 68, las grandes movilizaciones de la nueva izquierda postcolonial o anticolonial de los años 60 en todo el mundo, que tuvo entre sus expresiones a lo que se llamó el movimiento de la canción protesta, que tuvo en cantantes resistentes como fueron los españoles Serrat o Raimón, o posteriormente Ana Belén y Víctor Manuel, cineastas como Saura o Costa Gabras, novelistas en América Latina, una corriente muy intensa encabezada por el hoy celebrado García Márquez, pero con Benedetti, con las venas abiertas de América Latina, escritores como ellos, cine nuevo. Fue un ciclo de expresión de ideas de izquierda que se abrió paso en sociedades extremadamente conservadoras, cerradas como podía ser la sociedad mexicana, ¿no? La música principalmente, que he de decírtelo, y eso te lo digo entre paréntesis porque es bien, no sé yo, a todos los que somos de mi generación, donde considerábamos pequeño burgués escuchar el radio y la música popular. Hoy día sería un error no oír la música popular, pero en aquel tiempo era como sacrilegio. Entonces nos dedicábamos a bailar con Carlos Puebla o con José de Molina. Teníamos sus discos pues casi clandestinos, ¿no? Y escuchábamos solo música latinoamericanista, solo música del canto nuevo, solo música de izquierda, de reflexión, y hasta ahí nos quedábamos, ¿no? Me acuerdo que en casa se hacían luego fiestas con los maestros y pues bailábamos con José Molina y con Carlos Puebla. Era eso, a mí me impresionó. Y desde luego cuando viene toda la trova, que mezcla el amor con la política, pues ya te imaginarás. Y luego cuando uno es joven, pues todo eso era increíblemente apasionante. Pues me gusta toda la música. Cuando antes del 68 me gustaban los Beatles, desde luego, y todo el rock and roll, y me parecían por oposición pues muy fresas los que aquí promovía la entonces empresa Televicentro, que después se llama Televisa, pues que promovían cantantes fresas aquí, ¿no? Todo el rescate que viene después del folclore latinoamericano, justo con los movimientos estudiantiles de toda América Latina, pues forman parte también de las influencias, una recuperación de la música popular y de la cultura popular, pues con un punto de vista de izquierda, y toda la música me gusta, el teatro me encanta. Yo te voy a mencionar algunos, que además la memoria siempre falla, pero uno muy importante es José Revueltas. Es un escritor esencial en el pensamiento de la izquierda. Otros, te voy a mencionar otros pensadores académicos que creo que es importante en la cultura política de la izquierda: Luis Javier Garrido, Pablo González Casanova, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Adolfo Gili, que son parte del pensamiento y de la cultura política de la izquierda en México. Ahora otros escritores importantes para la izquierda en México, pues Efraín Huerta, el poeta, aunque no es mexicano, pero como si lo fuera, pues Gabriel García Márquez es muy importante para nosotros. Carlos Fuentes, que con una postura más moderada, pero se ha inscrito en general en un pensamiento de izquierda desde México y en el mundo, que también es muy importante. Cantantes como Óscar Chávez, en su momento, que en paz descanse, Amparo Ochoa, que de todas maneras sigue irradiando su música y su voz, la seguimos disfrutando. Es decir, yo no soy parte de una izquierda muy nacionalista, ¿no? He estado influido por
culturalmente por todo tipo de corrientes. Yo recuerdo que cuando era joven había quienes me decían, oye, no te puede gustar el rock, porque el rock es una influencia extranjera. A mí siempre me ha gustado el rock y el blues, aunque también me gusta la música mexicana y la música llamada folclórica, en fin, ¿no? Entonces, en realidad soy parte de una generación o de un sector de la izquierda que ha estado muy abierto a todo tipo de corrientes, digamos, universales en el arte, ¿no? Entonces, en la música igual me gustan, como te decía, el rock o el blues, que la música llamada clásica, autores que a lo mejor hasta pueden estar condenados porque los usaron los fascistas, pero a mí me encanta Wagner, ¿no? Me encanta Mahler, por supuesto otros clásicos, Beethoven, Mozart, en fin, ¿no? Pero también me gusta la música popular, el huapango, particularmente en la música me gusta mucho, ¿no? Entonces, los pintores, por supuesto que me gustan los pintores más asociados con la izquierda mexicana, Diego Rivera, Siqueiros, pero disfruto también a los impresionistas, franceses, entonces no soy, y además yo creo que la visión muy estrecha nacionalista no ayuda a tener un pensamiento verdaderamente de izquierda, porque un pensamiento de izquierda tiene que ofrecer el enriquecimiento de la sociedad si es que la vamos a transformar. El pueblo va a triunfar, millones. A mí me gusta mucho leer la historia de México, pero particularmente la historia de la Revolución Mexicana. Y ahí, pues para mí los dos personajes centrales son Flores Magón y Zapata. Desde luego un personaje clave pues es el Che Guevara. Y claro, también esto creo vale para varias generaciones. Pero sí, es un personaje con el que inmediatamente creo uno se identifica por muchas razones, por la forma, digamos, desinteresada en la que él ve la vida, la forma en la que se compromete con sus propias ideas, la forma en la que se desprende también de cuestiones personales y asume, creo, causas de la manera más completa y total. En su vida creo lo que menos valor tiene es lo material. Son muchas cosas creo que representan valores muy importantes y con los que sobre todo a una edad temprana